Pero decía que, ¿qué piensa usted de los predicadores que hablan de la prosperidad? Como todas las cosas en la Biblia, hay dos fuentes, hay dos lados, el positivo y el negativo. Todos los extremos absolutamente en la Biblia son malos. Me acuerdo cuando llegaron las lenguas en los 70s, el movimiento carismático. Por un lado fue una bendición tremenda porque fue una frescura nueva que las iglesias históricas, tradicionales, habían caído ya en mucha formalidad y se necesitaba un despertar. La Biblia dice que podamos cantar y usar instrumentos. Y todo esto vino acompañado con el movimiento carismático, que fue una bendición de Dios, pero al mismo tiempo, cuando este movimiento entra en los 70s, había muchos de los hermanos que no tenían bases teológicas bien formadas ni profundas y comenzaron a irse a un extremo, a llevar los dones a un extremo y se salió, ¿verdad?, totalmente y comenzó a asustar a la gente. Comenzaron a enseñar que todos deberíamos hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Otros que la salvación se podía perder. Y todos estos extremos comenzaron a tratar de desequilibrar la doctrina cristiana. Cuando llegó el movimiento de la prosperidad, también es verdad, la Biblia dice que Dios quiere, serás como un varón, que serás prosperado y en todo lo que hagas prosperará. Sin embargo, hay muchas personas que deben entender que Dios no puede prosperar porque si los prosperara y no tiene la sabiduría para poder manejar el dinero que Dios les quiere dar, ese dinero se convertiría en una maldición en lugar de una bendición. Entonces, claro que Dios nos quiere prosperar, pero hay condiciones para la prosperidad. Necesitamos vivir cerca de Dios, tener esa sabiduría suficiente para poder manejar ese dinero, que es peligrosísimo. Y es lo que está haciendo que muchos hombres se hundan en perdición actualmente, comienzan a amar el dinero por no tener el carácter para saber manejar el dinero. Bueno. Entonces, cuando un predicador predica solamente la prosperidad sin las condiciones que se necesitan, creo que se está yendo, ¿verdad?, a un extremo. Sí, entonces usted está diciendo el énfasis, digamos, y también que se puede ir al otro lado como cualquier cosa. La pobreza, tenemos que ser pobres. La salvación, claro, la santidad. Muchos ahora dicen que la santidad es no reírse otra vez, ¿verdad? Ajá, es como el que se ríe. Dice que no podemos amar las cosas de este mundo. Me extrañó que alguien quejándose de que estaban contando chistes y tenemos que ser enemigos de este mundo. Entonces, como si contamos un chiste, somos amigos del mundo. Y entonces yo creo que los extremos en todo, entonces lo que está diciendo usted, lo habló sobre el vino, lo habló sobre tantas cosas, ¿verdad? El extremo es el problema. Es el problema, Jonás. Cuando Roma comenzó a predicar que la espiritualidad estaba ligada con la pobreza, esto lo absorbió la iglesia evangélica. Y me acuerdo hace 30, 40 años, pastores, ¿verdad?, de Sudamérica, que se les enseñó que un pastor no podía tener una buena corbata, un buen traje, que tenían que andar de guarache, con trajes humildes. Y la gente comenzó a entenderlo, mis pastores solamente en un bochito, en un Volkswagen, una casa normal y todo. Y esto no es bíblico. Entonces, o en bicicleta. O en bicicleta, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos pensamientos y esta filosofía de Roma? Porque no vienen de la Biblia. La palabra de Dios dice que al pastor debe dársele lo mejor. Si nosotros estamos predicando para la salud espiritual, ¿es acaso en contra de la palabra que recojamos nosotros bendiciones materiales? No habla de una doble estima, doble honra, que significa más bien tenerlo, más bien, y no está hablando de cómo te estimo. Claro. No, sí, no. Entonces, todas estas, y ahora también es una equivocación asociar la prosperidad con la espiritualidad también. Roma asoció la pobreza con la espiritualidad y ahora estamos asociando la espiritualidad con la prosperidad. Y no todas las veces dicen Eclesiastés 6, del 1 al 2, he visto un mal debajo del cielo. A quienes Dios da, notemos que dice, Dios da riquezas, honra y no le falta nada. Pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Entonces, el hecho que muchas veces Dios le dé a alguien prosperidad material no significa necesariamente que haya sido bendecido por Dios. Porque muchas veces vemos personas que tienen bienes materiales y no están disfrutando lo que tienen. Porque para que disfrutemos lo que tenemos, necesitamos la mano de Dios en nuestra vida. Qué bueno. Estaba leyendo ayer, muy bueno, muy bueno. Estaba leyendo ayer y en esa, cuando Dios no da, porque me preguntaba yo y me ponía a leer ayer, estaba viendo allá en el libro de Josué, y dice terminando el libro, dice que todas las buenas palabras, cuando él está diciendo yo y mi casa serviremos al Señor, dice todas las buenas palabras, dice que Dios dio, las cumplió en ustedes, pero si ustedes se apartan,
Si ustedes desobedecen, se mezclan con esa gente y empiezan a adorar a otros dioses y hacer las cosas que a Dios no le gusta, todas las malas palabras, o sea que Dios dice palabras malas. Maldiciones. Todas las malas palabras que Dios ha dicho se van a cumplir ustedes. Una vez iba a predicar una maratónica, no le puse por nombre así, pero dice, Dios ha prometido bendecirnos, pero Dios también ha prometido maldecirnos. O sea, la palabra se llama Dios ha prometido maldecirte. Es que esto es muy fuerte, pero me impactó mucho, como Josué lo decía, todas las buenas palabras se cumplieron, no cayó ninguna a tierra, pero igualmente todas las malas palabras se van a cumplir si ustedes desobedecen. Malaquías 2:2, si no oyes, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Aquí está, ¿verdad? Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y todo este libro está hablando de los preceptos que le dio a Leví, que eran para vida y para paz. Exacto. Y él no estaba mintiendo, no estaba queriendo, y una versión dice no los estaba manipulando, dice una versión. Es bien interesante y eran preceptos financieros con respecto a eso. Pero bueno, vamos,